El Evangelio de hoy, viernes 3 de febrero del 2023, según San Marcos, capítulo 6, del versículo 14 al 29. El rey Herodes oyó hablar de Jesús, ya que su nombre se había hecho famoso. Algunos decían: este es Juan el Bautista, que ha resucitado entre los muertos, y por eso actúan en él poderes milagrosos. Otros decían: es Elías, y otros: es un profeta como los antiguos profetas. Herodes, por su parte, pensaba: debe de ser Juan al que le hice cortar la cabeza, que ha resucitado. En efecto, Herodes había mandado apresar a Juan y lo había encadenado en la cárcel por el asunto de Herodías, mujer de su hermano Filipo, con la que se había casado. Pues Juan le decía: no te está permitido tener a la mujer de tu hermano. Herodías lo odiaba y quería matarlo, pero no podía, pues Herodes veía que Juan era un hombre justo y santo, y le tenía respeto. Por eso lo protegía y le escuchaba con gusto, aunque quedaba muy perplejo al oírlo. Herodías tuvo su oportunidad cuando Herodes, el día de su cumpleaños, dio un banquete a sus nobles, a sus oficiales y a los personajes principales de Galilea. En esa ocasión entró la hija de Herodías, bailó y gustó mucho a Herodes y a sus invitados. Entonces el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le prometió con juramento: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Salió ella a consultar a su madre. ¿Qué pido? La madre le respondió: la cabeza de Juan el Bautista. Inmediatamente corrió a donde estaba el rey y le dijo: quiero que ahora mismo me des la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. El rey se sintió muy molesto, pero no quiso negárselo, porque se había comprometido con juramento delante de los invitados. Ordenó pues a un verdugo que le trajera la cabeza de Juan. Este fue a la cárcel y le cortó la cabeza. Luego, trayéndolo en una bandeja, se la entregó a la muchacha y ésta se la pasó a su madre. Cuando la noticia llegó a los discípulos de Juan, vinieron a recoger el cuerpo y lo enterraron. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy, según San Marcos, Jesucristo, con todo su poder de su amor, se hacía ver en todo lugar y atemorizaba a muchos, como a Herodes. Mi rey Herodes tenía mucho temor porque escuchaba de Jesús, de todo lo que hacía. Y Jesús se hacía famoso en diferentes lugares, en diferentes pueblos, porque Él sanaba, curaba. Y sabemos que Jesucristo habló también de Juan Bautista y sabía lo que había que pasar en la vida de Juan Bautista. Pues nosotros también, en estos tiempos de hoy, vemos cuántos consagrados, cuando llevan la palabra del Señor Jesucristo y se ven perplejos al escuchar la verdad, porque Jesucristo es la verdad. Y Juan Bautista lo que hacía era llevar como mensajero, de cumplir esa misión, de hablar con la verdad, de decir al virrey Herodes que le era ilícito estar con la mujer de su hermano. Pues Juan Bautista, a pesar que era un gobernador, él sabía que estaba
por un mal camino, pero a su lado tenía a una mujer adúltera, una mujer que sabía que tenía esposo y estaba al lado de su hermano, que vendría a ser su cuñado, Herodes. Pues Juan Bautista no tenía temor, a pesar que él era un gobernador y que lo podía llevar en la cárcel, pero Herodes lo respetaba. Sabía que era un hombre santo. Y entonces Herodías era una mujer muy astuta, así como en estos tiempos de hoy se ve cuántos hombres y mujeres que se disfrazan y aparentan una vida, pero están alejados de la gracia de Dios porque se hacen al servicio del mal. Porque una mujer y un hombre que está por el camino del Señor actuará siempre haciendo el bien y no hará escondidas cosas malas, como esta mujer, Herodías, que utilizó esta ocasión de que a su hija le pidiera en el momento en que estaba bailando, para que pidiera al virrey Herodes la cabeza de Juan Bautista, ya que ella lo odiaba, detestaba lo que Juan Bautista hablaba con la verdad, y ella sabía que estaba en pecado mortal. Quien no quisiera que te hablaran con la verdad de la palabra del Señor, para que no sigas continuando en ese pecado del mal, que te arrastra para el infierno, que te arrastra, el maligno te utiliza tu cuerpo y tu alma, y te seduce en las bajezas de las perversidades del adulterio. Pues eso no está bien a los ojos de Dios. Y esta mujer astuta utilizó a su hija para pedir al virrey Herodes la cabeza de Juan Bautista. Juan Bautista estaba pues encarcelado. Era un hombre santo. Él llevaba la palabra y muchos se convertían. Pues una vez que llegó Jesucristo y fue bautizado, y Juan Bautista decía que había uno más grande que él, que iba a bautizar en espíritu y en verdad, pues era Jesucristo. Y él no se sentía merecedor de bautizarlo, pero Jesucristo pidió que así se cumpliera lo que estaba escrito en las Escrituras, porque Jesucristo en condición humana es como nosotros, fue como nosotros, carne y hueso, pero menos en el pecado, porque siempre fue el Hijo de Dios Altísimo. Y el Espíritu Santo le hizo revelar todo eso a Juan Bautista, y Juan Bautista no temía ni a la muerte, porque sabía que estaba cumpliendo la misión que Dios le había encomendado. Y Jesucristo crecía en fama, crecía porque muchas personas se acercaban a él para ser curados, sanados en su nombre santo. Pues vemos en estos tiempos de hoy cuántas mujeres y cuántos hombres cometen adulterio, cometen fornicación, y no les gusta que le hablen con la verdad de la palabra del Señor. Les atormenta la palabra de Dios y tratan de mil formas al que lleva la palabra del Señor de quererlo apartar, alejarlo, hasta incluso corroer su mente con matarlos. Pues así sucede en muchos consagrados sacerdotes que llevan la palabra del Señor. Muchos son odiados, muchos son detestados, porque así como gobernadores, como Herodes, hay muchos en estos tiempos de hoy que están en pecado mortal, están en adulterio, y muchos en estos tiempos de hoy, los que están casados ante los ojos de Dios, que han hecho una alianza y cometen adulterio estando con otra mujer, teniendo su familia, pues salid de ese pecado. El Señor ama, el Señor perdonó todos tus pecados, mis pecados. Para estar en gracia solamente tenemos que aceptar
a Jesucristo y renunciar todo ese pecado y andar con una vida junto con Jesucristo, junto en la verdad de Él, porque Jesucristo ama la vida de todos nosotros. Por eso Él ha dado su vida ahí en la cruz para darnos una vida en santidad. Estando en la gracia de Él, Él nos santifica, Él nos purifica nuestro cuerpo y nuestra alma, y nosotros le permitimos hacer morada en nuestro corazón, y Él guiará, iluminará nuestra vida, concediéndonos el poder de su Espíritu Santo y no ser atemorizados o tener miedo a las garras del maligno, porque el maligno no tiene fuerza sobre un hombre, una mujer que ama al Señor y ama todas sus enseñanzas y lo pone en práctica día a día, porque esa es la constancia, porque Jesucristo dijo, no todo aquel que me dice Señor, Señor será salvo, sino todo aquel que cumple la voluntad de mi Padre. Pues la voluntad de Dios Padre Todopoderoso es estar en la gracia, es cumplir sus santas enseñanzas de Jesucristo nuestro Señor aquí en la tierra. Pues no caigamos en las garras del maligno, así como Herodes y Herodías utilizaron a su hija. Pues el mayor castigo que espera a esas personas es el infierno. Y no nos burlemos, el infierno existe, el mal existe ahí en todas esas bajezas del mal que utiliza a los hombres y mujeres soberbios de corazón y desconocen y hacen a un lado la palabra del Señor. Pero el Señor nos invita día a día que nos acerquemos a Él, porque Él es amor y misericordia. Amén.